Eric. Gracias, Lisandro, a todo el equipo de músicos, también a los servidores que están aquí, Samu, Martín, está David, Ariana, Marito con su esposa. Bueno, gracias al Señor por el servicio también que dan a su iglesia a través de esto. Quisiera, hermanos, que podamos brevemente meditar en esta mañana en un texto que se encuentra en la primera carta que escribe Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 1. Mientras lo van buscando en sus casas, si no, yo igual lo voy a leer. Algunos dicen la primera o la segunda carta que escribe el apóstol Pablo. También se le suele decir epístola, que en definitiva significa carta, y era la forma habitual que existía en la antigüedad de comunicarse, de enviar noticias y en este caso de instruir espiritualmente a los creyentes que iban sumándose en el camino. Así que dice el capítulo 1 de Primera Tesalonicenses: Pablo, Silvano y Timoteo, ellos tres, un equipo pastoral y misionero, a la iglesia de los tesalonicenses que está en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a ustedes. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido, porque nuestro Evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien. Ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor cuando, a pesar de mucho sufrimiento, recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. De esta manera se constituyeron en ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya. Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar. A tal punto se ha divulgado su fe en Dios que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios, dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero. Hasta ahí la lectura de la palabra en esta mañana. Y esta es una iglesia que había sido fundada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero, como relata Hechos 17. Y Tesalónica era una ciudad importante del Imperio Romano que estaba en la provincia de Macedonia. Era una ciudad libre, o sea, podía gobernarse por sus propios ciudadanos, a pesar de que estaba dentro del Imperio Romano. Algunos dicen unos 200.000 habitantes quizás tenía esta ciudad en el momento que Pablo escribe esta carta. Y en el relato allí en Hechos 17 dice que lo primero que hacía Pablo cuando llegaba a una ciudad, iba a la sinagoga, él como judío, para tener vínculo con los que eran sus paisanos. Y dice que en esta ciudad se convirtieron algunos judíos, gran número de griegos piadosos y no pocas mujeres nobles. El relato nos cuenta que después hubo alborotadores que hicieron que fuera echado de la ciudad, fue a Berea, una localidad cercana, pasó lo mismo, lo fue echado, hasta que finalmente Pablo se va a Atenas, la famosa ciudad griega. Y en general a esta carta se la ha catalogado como una carta escatológica, porque habla de la venida del Señor. Sin embargo, también es muy significativa desde el punto de vista eclesiológico, o sea, características de una iglesia sana, creciente, con visión misionera y también pastoralmente sana. Y volviendo al texto de esta carta, al comienzo mismo de lo que leíamos, en la introducción, digamos, vemos ya una sensación de profunda gratitud que tiene el apóstol Pablo en su corazón al considerar el maravilloso testimonio de esta iglesia en Tesalónica.
Es interesante notar la forma en que oraba por ellos. En la traducción de la Biblia de las Américas dice en el versículo 2, siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en el Señor Jesucristo. Estos creyentes habían logrado combinar la fe, el amor y la esperanza de tal manera que el testimonio de esta nueva vida que tenían impulsó dramáticamente el Evangelio en aquella región, como leíamos recién, y reveló lo que es el poderoso mover del Espíritu Santo. Ahora, estos tres elementos, fe, amor y esperanza, es una tríada usada con frecuencia por el apóstol Pablo. Podemos verla en 1 Corintios 13:13 o en Colosenses 1:4 o en el mismo 1 Tesalonicenses en el capítulo 5:8. Y destacan las actitudes espirituales que deben guiar y orientar a todo creyente y por ende a toda iglesia. Así que ese es el énfasis y el enfoque que queremos tener en esta mañana, poder prestar atención y fijar nuestra atención en estos tres aspectos. Fe y esperanza, noten qué interesante, van a dejar de existir algún momento. ¿Lo pensó o lo pensaste alguna vez? Pero el amor, el más excelente de los tres, según dice 1 Corintios 13, permanece para siempre. ¿Por qué? Porque es la esencia de Dios. Así que, como decíamos recién, que podamos meditar en esta mañana en estas tres cualidades que señalan el fundamento de toda obra espiritual y de todo discípulo de Cristo, y que contribuyen a que una congregación pueda crecer de una manera sana y robusta. Lo primero que destaca el apóstol es la obra de fe de esta congregación. La palabra obra se refiere al trabajo relacionado a una vocación. Por ejemplo, el apóstol Pedro señalaba que Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hechos 10:38. El bien que hacía era la manifestación visible de su llamado. Trabajaba cada día para cumplir con fidelidad esta vocación. Es interesante notar que Pablo no habla de obras de fe en plural, sino de obra de fe en singular. Este detalle nos ayuda a entender que la fe, correctamente entendida, se manifiesta en un estilo de vida que agrada al Padre. O sea, todas las acciones individuales que resultan de esa forma de vivir conforman una sola obra. Y es la manifestación visible de una convicción invisible. En el caso de los hermanos de Tesalónica, esta obra de fe, o sea, este estilo de vida basado en la fe, los llevó, dice el versículo 9, a abandonar sus ídolos, lo que era su vieja vida, sus costumbres, para recibir la palabra en medio de mucha tribulación y compartir con otros la salvación, como leíamos recién en el versículo 7. Ahora, la fe nunca se hace intelectual. No consiste en asentir algunas verdades ni abrazarse a ciertas doctrinas, sino que la fe, más bien, requiere de una acción, porque solamente cobra vida la fe cuando la traducimos en obra. ¿Recuerdan lo que dice Santiago en el capítulo 2:18? Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Por eso, la manifestación visible de la fe es la obra que expresa esa convicción espiritual en nuestras vidas. Si vamos también al texto en Hebreos 11, ¿se acuerdan? Ese que se conoce como la galería de la fe. Ese es el mismo eje que sostiene el argumento del que estamos hablando. Allí el autor busca ilustrar de qué manera se vive la fe. Y da una larga lista de figuras del Antiguo Testamento que por la fe llevaron a cabo distintas acciones. Todos, sin excepción, entendieron la fe como una forma de encarar la vida. Cuando pensamos en esta primera cualidad
que destaca el Señor a través del apóstol Pablo, la obra de fe de aquellos que son sus discípulos, nuestro trabajo diario deberá ser entonces convertir la fe que profesamos en una forma de movernos en la vida. Estar atentos a traducir en acciones y actitudes la fe que tenemos en Jesucristo. Porque la fe afecta todos los aspectos de nuestra vida. Un autor que se llama Arturo Pink decía: el vivir diariamente por fe en Cristo es lo que distingue al cristiano saludable del enfermizo, al santo victorioso del santo derrotado. Tal vez podríamos preguntarnos, primeramente en esta mañana, ¿muestran mis actitudes y acciones la fe que profeso? ¿Es evidente mi estilo de vida basado en la fe en Jesucristo? ¿De qué manera puedo traducir mi fe en obras y acciones que la manifiesten? Oremos a nuestro Señor, queridos hermanos, para que nos dé oportunidades de manifestar nuestra fe en Él a través de un estilo de vida que encarne el Evangelio y sea evidente a los que están alrededor nuestro. El segundo elemento que distinguía a esta congregación era su trabajo de amor. Es interesante que no existe en el idioma español un término adecuado para traducir la palabra que está en griego, que es kopos, cuando el texto dice trabajo de amor. En realidad esta palabra en griego se refiere a una intensa labor que requiere un sacrificio, muchas veces físicos y hasta el agotamiento. Es la clase de trabajo que debió realizar, por ejemplo, el buen samaritano para socorrer al hombre que encontró tirado al costado del camino. Debió sacrificar su comodidad, sus bienes, su tiempo seguramente, y los planes que él tenía para ayudar a este pobre hombre. Sin duda los hermanos de Tesalónica, a los que escribe Pablo, se movían de esta manera porque habían recibido el mismo ejemplo del apóstol Pablo. Durante el tiempo que Pablo vivió en medio de ellos, pudieron observar sus trabajos y fatigas, la forma en que trabajando día y noche buscaban no ser carga para ninguno de ellos. Dice 1 Tesalonicenses en el capítulo 2, 9, más adelante: recordarán, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el Evangelio y cómo trabajamos día y noche para no serles una carga. Este estilo de ministerio de Pablo, un estilo sacrificial, está basado en una firme convicción. Recordemos lo que expresaba también Pablo en el libro de Colosenses, cuando decía: ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Pablo entendía que la obra se llevaba adelante guardando un principio espiritual ineludible. No se puede hacer un discípulo sin pagar un precio para lograrlo. Esta es la razón por que abundan los creyentes, pero escasean los discípulos. Muchas veces hemos querido reducir la intensa labor de amor que requiere acompañar a una persona en los caminos del Señor a unos sencillos cursillos que transmiten algunas verdades básicas de doctrina, porque no estamos dispuestos a pagar el costo que significa invertir esforzadamente en la vida de otra persona. El resultado es una iglesia que no logra la clase de impacto que logró la congregación en Tesalónica. Fíjense lo que dice el versículo 8. Partiendo de ustedes el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar, a tal punto que se ha divulgado su fe en Dios, que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Esta es la clase de iglesia que hace temblar al enemigo. Está compuesta por un ejército de discípulos que avanzan por la región arrebatando vidas del reino de las tinieblas y levantando discípulos comprometidos, dispuestos a seguir a Cristo hasta lo último de la tierra. Así que podríamos preguntarnos también en esta mañana, cuando pienso en mi propia vida, ¿cuán dispuesto estoy a sacrificar mi comodidad, mi tiempo, mis planes por la vida de otros?
por el servicio a su iglesia? ¿Pago algún precio por seguir a Cristo? ¿Por honrarle? ¿Por obedecer a su voluntad? Oremos, hermanos, que el Señor trabaje y ablande nuestro corazón, que podamos tener en poco nuestros propios intereses, para tener la disposición de sacrificar nuestra comodidad, invertir nuestra vida en lo que vale la pena, en esas acciones que representan el reino de Dios y que se traducen en un amor sacrificial, dispuesto a dejar de lado mis propios intereses por una causa mayor. Y el último y tercer elemento que resalta el texto y que contribuye a que una iglesia crezca de una manera sana y robusta es la firmeza de la esperanza en el Señor Jesucristo. Es interesante que el testimonio de la iglesia en Tesalónica impactó toda la región, pues la profunda transformación de sus vidas había dado que hablar y mucho sobre el poder de este Cristo a quien ahora ellos decían servir y seguir. Entre las cosas que Pablo menciona que se comentaba de ellos, dice que esperaban con ansias la venida desde el cielo de Jesús, quien libra del castigo venidero. Versículo 10. Si profundizamos otra vez en el texto griego, que es el idioma original en que fue escrito el Nuevo Testamento, la palabra que se traduce firme se refiere a una postura de rigidez, especialmente en referencia a las convicciones, que le permite a una persona resistir los embates y las presiones de la vida. Es la clase de fortaleza, por ejemplo, que tiene un maratonista. Acá está Mario, maratonista, y que le permite seguir avanzando hasta completar la carrera a lo largo de 42 kilómetros o 10K o lo que fuera. Es importante meditar en el papel que juega en nuestra vida la esperanza. Esta se refiere a una confiada expectativa acerca del cumplimiento de un evento futuro. Es decir, tenemos la seguridad de que algo que aún no ha sucedido va a suceder. Y esto afecta la manera en la que vivimos el presente. Podríamos tomar, por ejemplo, el caso del pueblo de Israel. ¿Se acuerdan cuando estuvieron peregrinando en el desierto, cuando salieron de la esclavitud en Egipto? Ellos estaban impulsados por una esperanza de llegar a la tierra prometida. Sin embargo, la confianza que tenían en esa esperanza no tenía la fuerza necesaria ni la firmeza para soportar las adversidades que se les presentaron. Tal es así que muchas veces preferían volver atrás, volver a Egipto, en vez de seguir adelante. Transitaron de alguna manera la vida con una actitud derrotista y amargada. Ahora, la actitud de Caleb y Josué fue totalmente distinta. Ellos eran también parte de esa misma generación, pero eligieron creer y seguir a Dios de todo corazón, como dice Josué 14:8. La confianza y la expectativa de que Dios iba a cumplir su promesa lo llenó de valentía y la fortaleza necesaria para sobrellevar las pruebas más duras. Nunca pusieron en tela de juicio la esperanza que los sostenía. El ejemplo de la iglesia de Tesalónica nos inspira. Necesitamos tener los ojos puestos en la esperanza que poseemos en Cristo. No solo de vida eterna, sino también de vida en plenitud aquí y ahora. Cuando esa esperanza es inamovible, firme, podemos salir a la vida con otra actitud, caminando con la frente en alto, porque sabemos que estamos del lado de los vencedores. Podríamos preguntarnos por último, en esta mañana, ¿dónde está puesta mi esperanza? ¿Dónde está puesta tu esperanza? ¿Es mi esperanza en Cristo firme e inamovible? ¿Logra ser esta esperanza la razón que me impulsa hacia adelante, a prueba de cualquier desafío y que le da sentido a todo lo que hago? Oremos, hermanos, que el Espíritu Santo nos traiga revelación para comprender la maravillosa esperanza a la que hemos sido llamados, todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, y animarte a poner la fe en ese Jesús que se nos presenta hoy, dispuesto a tener una relación de intimidad con nosotros.
Concluyo simplemente animándoles a meditar en estas tres virtudes espirituales: fe, amor y esperanza. Si como creyentes y discípulos de Jesús estamos asentados en estas tres cualidades que resumen y expresan el carácter cristiano, tendremos asegurada la victoria en Cristo. La iglesia será una congregación sana, conocida por un estilo de vida basado en su fe, conocida por un amor que es sacrificial y por una esperanza eterna que impulsa hacia adelante a prueba de cualquier circunstancia. Termino recordando las palabras en el Salmo 37-34, donde dice: pon tu esperanza en el Señor y marcha con paso firme por su camino. Él te honrará al darte la tierra y verás destruidos a los perversos. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana y concluimos teniendo una alabanza final a nuestro Señor. Que Dios les bendiga.